El día de ayer, Luis Ignacio Lula da Silva ya asumió oficialmente como presidente de la República de Brasil. Es su tercera gestión y vamos a conocer los retos y cómo es que lo va a afrontar de la mano del internacionalista Fabián Bahías. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Muy buenos días, señorita Mendoza. Un gusto también tenerlo en el programa. A ver, ya habíamos conversado un poco acerca del perfil, ¿no?, de Luis Ignacio Lula da Silva y lo que representa la izquierda y sobre todo en Latinoamérica, pero era en su época de candidato. Ahora como presidente de la República, un reto importante es cumplir todo lo que se prometió y los tiempos han cambiado desde que asumió en el 2003. Así es, mire, cuando asumió la primera vez Lula era el año 2003 y el mundo, específicamente Latinoamérica, atravesaba un boom de las materias primas y eso también afectaba al Perú en general. Y había dinero para financiar los grandes programas sociales que impulsó Lula. Hoy, cuando Brasil ha tenido en el año 2022 un crecimiento del 1% y se está acentuando la desaceleración económica tanto de Estados Unidos, China, que son los principales socios comerciales de Brasil, y también Europa, el panorama se vuelve más difícil para Lula cumplir con sus promesas electorales. Para dar un dato, solamente el 93.7% del presupuesto de Brasil se va en gastos fijos, es decir, en sueldos, en programas sociales, en becas, etcétera, etcétera. Entonces su capacidad de maniobra que va a tener va a ser muy poca con respecto al gasto social. Lo que va a tener que trabajar es mucho justamente el Congreso de la República para que le aprueben los proyectos. Y a propósito de lo que mencionan, ¿no?, hablamos de las cifras con respecto a la pobreza. Las personas que están pasando mucha hambre en Brasil es de 15,5%, diferente. Millones, más o menos. Sí, y diferente al 9,5% que existía en el primer gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Son tiempos distintos. Así es. Y eso no quiere decir que Bolsonaro no haya dado prioridad a esto, ¿no? Simplemente es un resultado del pobre crecimiento económico que ha tenido Brasil, como el resto de Latinoamérica en estos 2 años de pandemia, ¿no? En general, ¿no? Lo que sí es muy importante, simbólicamente ha aumentado nuevamente la bolsa familiar, esta bolsa de ayuda económica que dan a los sectores más pobres, pero es simbólicamente porque ya Bolsonaro lo había aumentado, desde luego viendo desde una perspectiva electoral, ¿no? Porque venían las elecciones y quería ganarse el apoyo de los sectores más necesitados y aumentó también la bolsa, ¿no? Entonces había un aumento del aumento, pero el gran problema es cómo hacer eso sin aumentar el déficit, que ya es bastante grande en Brasil, el déficit económico, y no el endeudamiento, porque Brasil también tiene un endeudamiento grande que llegó en un momento al 90% de su PBI. Y un tema también importante a analizar es la polarización, ¿no?, que enfrenta Brasil, y eso hace mucho más difícil porque no tiene mayoría en el Parlamento tampoco. Y acá, si hacemos un símil con lo que ha ocurrido en nuestro país, con Pedro Pablo Kuczynski, cuando no tenía tampoco mayorías, ¿no? Entonces, ya hemos visto lo que sucede cuando no tienes una bancada muy amplia que pueda respaldarte. Mire, Entonces, ¿qué podría suceder ahí? Mire, yo creo que la experiencia peruana puede ayudar un poquito a ilustrar lo que puede ocurrir en Brasil, ¿no? El Partido de los Trabajadores, si bien es cierto que ganó la presidencia, apenas conquistó 28 diputados y 20 senadores en las últimas elecciones, mientras que el Partido Liberal fue mayor. Es la primera minoría del Partido Liberal. Lo que sí en el medio, entre lo que es el Partido de los Trabajadores y sus aliados, y lo que es el Partido Liberal, se encuentra un bloque de 190 miembros del centro político brasileño, donde está el Partido Socialdemócrata y otros partidos políticos. Lo que va a ocurrir es que se espera que Lula, con su habilidad de negociador que tiene, por la experiencia política, pueda conquistar este centro político. Y una de las cosas que se especula, viendo un poquito el caso peruano, es que pueda existir lo que se llama el presupuesto oculto, que es negociar entre el gobierno, el Poder Ejecutivo y algún sector de parlamentarios o parlamentarios individuales para poder financiar obras regionales a cambio de apoyo político.
Entonces, puede ocurrir muy semejante a lo que ha ocurrido en el Perú, en sentido de explicar cómo va a formar alianzas. Y esa es una de las posibilidades que puede ocurrir, en que veamos un nuevo enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, pero ahí va a estar la muñeca de Lula para evitar que eso ocurra. Y a propósito de lo que mencionábamos acerca de las similitudes, ¿no? También el tema del fraude, que acá también en nuestro país hubo un sector que hablaba de fraude y esto no pudo ser probado, e incluso hasta fue rechazado por organismos internacionales, por el propio Ministerio Público, incluso hasta la misma comisión que se implementó en el Congreso de la República para investigar ello. Sucede también lo mismo en Brasil por este grupo liderado por Jair Bolsonaro, ¿no? Y que curiosamente, porque todo tiene que ver con gestos, él no estuvo en la entrega de la banda presidencial, él decidió irse a los Estados Unidos. Sí, una de las objeciones que tenía los bolsonaristas es el sistema electoral basado en lo que es el voto electrónico, cosa que aquí no ha sido todavía masivo, sino muy sectorial, ¿no? Ellos desconfían en que el sistema electrónico pueda haber dado manipulado en general, y eso en Brasil se hizo masivamente. Hubo una queja ante el Tribunal Supremo Electoral que fue desechada de los bolsonaristas, alegando fraude porque no había evidencias y lo más probable es que no la ha habido, ¿no? Sino que la diferencia tan corta que ha habido, 1.8 entre Bolsonaro y Lula, hace de que se busquen estos tipos de mitos de grupos muy extremistas como los bolsonaristas que buscaban una intervención militar, ¿no? Generar una intervención militar, que yo creo que no van a reducir sus acciones, pese a que ya está Lula en el poder, para poder hacer de que la alternativa política de Lula fracase de todas maneras, ¿no? Entonces, es un sector, hay que acordarse, que en estos 4 años Bolsonaro dio una ley de tenencia de armas, y ese es algo que también el día de ayer dio una nueva ley para nuevo registro de armas en los últimos 4 años, porque se teme que hay un sector muy radical, no estoy hablando de todos los bolsonaristas, sino estoy hablando de un grupo muy radical que tiene armas, como se ha demostrado, inclusive bombas, que podría causar algún tipo de daño a la democracia brasileña, ¿no? Entonces la policía está muy atenta para poder hacer ese seguimiento de este sector que ha reclamado un golpe de Estado en forma totalmente injusta y que esperemos que no tenga éxito, ¿no? Y a propósito que mencionan las Fuerzas Armadas y la Policía, la Policía de Brasil, efectivamente en la época de Jair Bolsonaro tuvieron bastante presencia, ¿no? Incluso hasta participaban de actividades políticas. ¿Y cómo entonces asegurar eso en el caso que se mantenga el equilibrio, que en este gobierno no se transgreda eso? Yo creo que las Fuerzas Armadas brasileñas han aprendido la lección también, como muchos países de la región, acerca de lo que lo limita la constitución política a sus actividades. Si no ven un panorama de caos, etcétera, etcétera, yo creo que las Fuerzas Armadas se van a mantener dentro de lo que dice la constitución política, no intervención directa a nivel de lo que es la política. Una cosa que hizo el bolsonarismo es apoyar a muchos sectores militares, dándole excepciones, dándole prebendas para un eventual apoyo, que hubo realmente en su gobierno, pero que yo creo que las Fuerzas Armadas brasileñas están lo suficientemente maduros para poder respetar lo que indican las encuestas. Yo creo que eso no habría un mayor peligro de algún tipo de salida de su cauce constitucional. Hablamos también anteriormente acerca de esta ola de izquierda, ¿no? Claro que con sus matices, ¿no? Porque no es la misma izquierda en los países. Pero también es importante conocer cuál sería la relación de Brasil con nuestro país, luego de que Pedro Castillo fuera vacado al intentar dar un golpe de Estado y ahora está la primera presidenta mujer, Dina Boluarte. Mauro Vieira es el nuevo canciller de Brasil. Ella ha sido anteriormente canciller durante el tiempo de Dilma Rousseff. Hay una característica de él. Uno, su pragmatismo. Segundo lugar, es muy técnico en sus decisiones. Y en tercer lugar, no muestra una orientación ideológica específica. Y eso es importante porque lo único que ha dicho es que la integración es su ideología. Ella ha manifestado que su prioridad a nivel de América Latina es la formación, el retorno de UNASUR y también posiblemente de CELAC.
a nivel de lo que es Europa, tratar de negociar por fin el acuerdo comercial que se negocia hace muchos años dentro del Mercosur y dar adelante con África, por su posición geográfica. Brasil tiene muchos intereses comunes con África, y con el Perú específicamente lo que le une, yo creo que son intereses comerciales. El Perú, el comercio entre Brasil y Perú en el último año, 2022, superó los 4.500 millones de dólares. Brasil exporta más, es positivo para Brasil porque exporta petróleo principalmente y autos, porque los autos de aquí de marca salen hechos de Brasil, y por otra parte Perú exporta minerales, cobre, zinc y plata principalmente, y también ropa de vestir. Es el quinto consumidor de Brasil de ropa, es Perú, entonces ya confeccionada. Entonces, yo creo que en el caso de Perú es un momento para reactivar el comercio bilateral, como favoreciendo sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, pero también por su posición geográfica no hay que olvidar que nos une el interés de la Amazonía, cosa que el día de ayer anunció dos medidas muy importantes Lula. La primera de ellas es revertir una aprobación por parte del gobierno de Bolsonaro de utilizar territorio amazónico donde están los pueblos nativos para poder explotar la minería. Y el segundo, reactivar una especie de fondo amazónico se denomina, donde los países principalmente europeos estaban dando, Alemania y Noruega habían ya formado un fondo de 600 para financiar el combate de la depredación y la formación de CO2, dióxido de carbono en la Amazonía. Yo creo que son esas dos iniciativas que ya lo probó, y yo estoy seguro que Lula va a continuar con este camino de ser líder de un país amazónico, como lo es el Perú también, como lo es Colombia, como lo es Venezuela y Guyana y Bolivia, ¿no? Y precisamente también el día de ayer, por el gesto que ha tenido Luis Ignacio Lula da Silva con el jefe del gabinete ministerial, Alberto Tarola, con la canciller peruana, dan a entender de que hay un reconocimiento a Dina Boluarte como presidente, una postura distinta a la que ha tenido México, por ejemplo, Argentina o Colombia. Justamente ya en el comunicado que dio el mismo Lula, donde lamentó la ruptura constitucional en el Perú, dio un tácito apoyo al gobierno de Boluarte, y eso se ha manifestado ayer nuevamente, al haber sido invitado, si no, no hubiera ocurrido eso, ¿no? Hay un apoyo tácito, una posición muy semejante a la de Chile, de la otra izquierda, muy diferente a estos cuatro países que mi opinión que estos cuatro países como es Colombia, México, Argentina y Bolivia, sobre todo Argentina, está evitando que se produzca un ejemplo de un gobierno electo en las urnas, pero que como ocurrió en el caso de Castillo, se pervirtió por el camino y logró considerarse no democrático en el sentido de que dictó un golpe de Estado, ¿no? Entonces se está tratando de evitar un ejemplo regional que pueda ocurrir en sus propios países. Eso es lo que yo creo que está ocurriendo. ¿Y cómo queda la figura de Jair Bolsonaro? Al menos en nuestro país hemos visto que no existen muertos políticos, ¿no? En este caso, ¿qué sucede con Jair? Bueno, hay bolsonarismo sin Bolsonaro actualmente en Brasil. Yo creo que Bolsonaro se ha refugiado en Estados Unidos porque tiene que pensar su futuro político. No tengo dudas que tiene deseo de regresar políticamente, porque todavía es una persona joven, y que se va a colocar como una alternativa política ante Lula. Miren ustedes, ¿no? O sea, la diferencia de 1.8 ha sido bastante estrecha en general. Entonces, no podemos hablar de lo que es muertos políticos, como muy bien dices, ¿no? Y yo creo que el bolsonarismo va a continuar en su ala más radical y se va a presentar como una alternativa de gobierno, ¿no? Solamente que creo que quiere tener tiempo para pensarlo, para poder descansar y volver a la vida política brasileña. Muy bien, muchísimas gracias por este análisis. Como siempre, un gusto conversar con usted.